Buenas tardes, seguimos con las tertulias, las recuperamos de nuevo, ahora adoptando todas las medidas obvias por las razones conocidas. Y venimos de nuevo, Juanlu González y yo, Purificación González Blanca. Vamos a hablar de varios temas y se pueden plantear otros, pero hacemos un repaso general de lo que ha acontecido a nivel de política internacional en los últimos tiempos, y vamos a hacer un repaso pues con los temas de Bolivia, las elecciones que ha habido en Bolivia, en Venezuela, en Chile, y también pues otros temas como el tema Assange, que es muy duro, y bueno, lo que comentábamos del espectáculo de Trump. Si quieres, Juanlo, tú puedes empezar hablando de los temas que... Sí, hemos hecho una pequeña selección de alrededor de 8 personajes que han sido este año bastante mediáticos desde el punto de vista de la geopolítica, de la política internacional, y bueno, vamos a decir por qué cada uno de ellos ha sido elegido y por qué ha tenido el honor o el deshonor de aparecer en este pequeño listado. Realmente mi disculpa antes de empezar, porque en el listado de personajes destacados del año no hay ninguna mujer. No sé si eso es bueno o malo, ¿no? Es bueno. Sí, realmente. Es un reflejo de que vivimos en una sociedad absolutamente patriarcal y que hay poca lideresa en el mundo, pero desde luego, no sé, aparecer aquí en la lista como aparece Netanyahu o Donald Trump, desde luego no es ningún tipo de honor. Esperemos que el año que viene haya más personajes femeninos. Bueno, aunque como dicen algunos, el personaje femenino del año ha sido la COVID, ¿no? Que es como la llaman, bueno, a ver que utilizan los dos géneros. Bueno, sin duda, el personaje del año, y yo creo que el que va a seguir dando bastante más juego, es Donald Trump, ¿no? Donald ha sido la persona más mediática, la que más ha acaparado titulares, y por muchos motivos, ¿no? Él ya aparece como un outsider, viene alguien fuera del establishment que no está sujeto a la forma de actuar de los políticos, no está a esa diplomacia vaticana de la que muchos hacen gala. Y ha roto pues con mucha forma, aunque en el fondo realmente tampoco haya habido tanta diferencia con cualquier otro presidente. En algunos temas yo diría que ha sido más suave, por ejemplo, sí, que Obama. En la guerra, o sea, Obama, que es el Premio Nobel de la Paz, empezó 6 o 7 guerras, mientras que Donald Trump no ha empezado ninguna. Tampoco la promesa que hizo de cerrar algunas de estas guerras ha sido cumplida, ni las retiradas anunciadas han sido cumplidas, al menos en su totalidad. Pero sí que hay algunos principios de acuerdo, por ejemplo en Afganistán, donde parece que iban a dejar reducidas a las tropas a una mínima expresión después de muchísimos años de guerra. Y en Irak parece que también, después del hostigamiento que están sufriendo el ejército norteamericano y las bases con la que controlan el país, sobre todo después del asesinato de Soleimani, parece que ahí anunciaron una retirada que debería ser total, porque así lo ha pedido el primer ministro y así lo ha pedido el propio Parlamento en varias ocasiones. Pero bueno, ellos estaban allí de invitados y ahora mismo yo creo que a partir de poco, si no se cumple esa promesa de retirada total, ya van a ser invasores de nuevo, no van a ser ni mucho menos van a tener ese estatus de invitados, supuestamente para luchar contra el Estado Islámico, ¿no? De alguna manera también se podría decir que Trump ha sido el peor presidente de Estados Unidos para algunos temas muy concretos, no para todo, pero sí para algunos de ellos. Por ejemplo, para Palestina, ¿no? El hecho de reconocimiento de Jerusalén como capital es algo que nadie se había atrevido, porque ha roto todos los consensos internacionales.
que había sobre la materia, el reconocimiento también de los Altos del Golán como zona israelí, cuando es una zona absolutamente ocupada y que no puede apropiarse de ella el ente sionista. Han sido dos de las, bueno, y por supuesto la retirada de los fondos a la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que lo ha dejado prácticamente sin dinero. Ha sido otro, porque bueno, la estrategia del acuerdo del siglo, es decir, los millones de refugiados palestinos no existen, lo dejaba reducido a unos pocos cientos de miles, que son los que tienen derecho al retorno, como le reconocen las leyes internacionales o las resoluciones de Naciones Unidas, y entonces el primer paso para hacer eso era invisibilizarlo, ¿no? Y así lo que estaba negociando en ese acuerdo del siglo con Jordania, con países que, bueno, de la órbita de Estados Unidos, era pues que se asimilaran esos contingentes palestinos, porque se le iba a negar el derecho al retorno que le reconocían las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Este es uno de los casos, ¿no? Obama había iniciado también algunos pequeños y tímidos acercamientos a Cuba, había permitido la entrada de remesas, los viajes, etc. Donald Trump ha vuelto a la política más dura contra Cuba. Con Venezuela, bueno, hizo un intento allí con mercenarios de invasión tipo Vallacochino, ¿no? que afortunadamente pues fue desmontado a tiempo. En fin, con muchas luces y muchas sombras, ha pasado ya la época de Donald Trump, ha sido su último año, y luego, bueno, ya ha sido toda la campaña de denunciar el supuesto fraude electoral y no admitir el resultado de las elecciones. Y bueno, parece que se retiraba hacia sus cuarteles de invierno, iba a montar una cadena de televisión en el sur de Estados Unidos, etcétera, y desde ahí ir haciendo su campaña, pero ahora con el segundo impeachment que están anunciando estos días, pretenden evitar que se vuelva a presentar, porque queramos o no queramos, Trump tiene 72 o 74, no recuerdo ahora exactamente. Y Biden tiene 78. Millones de seguidores, con todo en contra, o sea, porque es que Trump no tenía, la Fox tenía cierta condescendencia o cierto buen trato hacia él, pero el resto de medios estaban absolutamente en contra, y a pesar de todo ha conseguido esos 70 y tantos millones de votos que están diciendo que la sociedad americana está absolutamente polarizada. La guerra civil de Estados Unidos no ha acabado, no se han cerrado esas heridas, y él ha sido capaz de conectar con lo que llaman la escoria blanca, ¿no? Con los blanquitos del sur, que están viviendo casi en el límite de la pobreza, que han caído, eran clase media, que a lo mejor ya no lo son, y que a su vez le han transmitido unos sentimientos poco a poco en su cabeza supremacistas, contrario a los latinos y contrario a los negros, a las personas de color, a los afroamericanos. Y ese es el gran ejército que tiene Donald Trump, que además está bastante armado. En fin. De todas maneras, perdona que te interrumpa, cuando este hombre empezó a comentar que había un supuesto fraude electoral, nosotros habíamos recibido bastante información de que estaban votando hasta los difuntos, y el voto por correo llegaron 80.000 votos por correo y ninguno para Trump. O sea, ha habido probablemente fraude electoral. Sucede que cuando ha intentado clarificar el tema, pues ya estaban borrados los ordenadores donde estaba el recuento de votos y todo eso, ya los habían borrado. De todas maneras, creo que ningún presidente de Estados Unidos merece mucho respeto, porque todos van a lo que van, a hacer la guerra. Y si me apuras, pues el que viene Biden es infinitamente peor. Biden estuvo en el golpe de Estado a Ucrania, colocó a su hijo en Ucrania de responsable de la empresa de petróleos. Cuando se inició la investigación sobre
sus gestiones, sus actuaciones en Ucrania, pues despidió al fiscal y pidió apoyo a nivel internacional para no es trigo limpio. Luego han circulado vídeos sobre su amor por los niños un poquito fuertes. Y bueno, eso, Estados Unidos es un país que se fundó en 1776 y desde entonces acá ha estado en guerra permanente. Primero, bueno, guerra entre ellos, entre los dos bandos. Luego, ya sabemos lo del Maine, el autoatentado para culpar a España y entrar en guerra por el tema de Cuba. Pero es que hasta entró en la guerra de Rusia. Rusia estaba desangrada con la guerra mundial y con una guerra civil, y Estados Unidos entró con otros países con el ojo puesto siempre en el petróleo de Siberia. O sea que ha estado en una guerra permanente. Si cogemos el mapa del mundo, pues casi todos los países, raro es el país que no ha tenido un conflicto con Estados Unidos. O sea que decir este es mejor que el otro, pues yo no sé. A mí desde luego me parece que todavía Biden es todavía peor, pero bueno. Bueno, Biden realmente no es que venga, es que nunca se ha ido. Nunca se ha ido. O sea, que Biden lleva 50 años en la cúpula es globalista, de la política. Es globalista, es de Soros, de Rockefeller, de los Rothschild, del poder más oscuro. Es el Biden, es su candidato. Y Trump nunca fue candidato de esta gente. Trump estuvo denostado. Ya vimos las campañas que le montó Soros con colectivos feministas que regaron el planeta. En todos sitios había colectivos feministas contra Trump. Bueno, es lo que tenemos, esto es lo que hay. Y bien podían retirar las tropas de otros países porque a lo mejor las van a necesitar en Estados Unidos. A lo mejor las van a necesitar ahí. Ya las están utilizando. Están en el Capitolio durmiendo, tirados en los suelos, tirados porque bueno, también fue muy extraño, ¿no? la toma del Capitolio, porque cuando el movimiento tras la muerte de Floyd organizó una manifestación en los alrededores del Capitolio, había decenas y decenas de cientos, diría, de guardias nacionales, de policías fuertemente armados. Y cuando entró la gente de Trump había muy pocos policías y además se retiraban. Sí, y hasta se hicieron fotos juntos. Sí, se hacían selfies, fue bastante curioso, ¿no? La historia. Yo creo que, bueno, igual eran pocos y tuvieron que para evitar ser masacrados o lo que fuera, dejaron de enfrentarse. Pero desde luego falta de previsión absoluta y nada que ver con cuando se manifestaban los afroamericanos tras los asesinatos por la policía, ¿no? En fin, yo creo que Trump tiene el dudoso honor de ser la primera personalidad mediática de 2020 y bueno, parece que va a seguir bastante dando que hablar, porque bueno, veremos qué pasa. Nunca pasa hasta Estados Unidos que un presidente que no esté en ejercicio va a ser sometido a un impeachment. Pero vamos a ver qué sucede de aquí en adelante y seguiremos hablando de Trump. A mí me gustaría comentar sobre Biden. Nos ha llegado una nota de prensa de Siria horrorizados por los nombramientos que ya está haciendo. Bueno, ya tiene en cartera. Entonces, dicen que ha puesto un criminal de guerra al frente del Pentágono, que dirigió luego la ocupación de Irak. Ha nombrado, hace poco Biden decía que lo de Irak fue un error gravísimo, y sin embargo ha nombrado secretario de Defensa al general Joyce Austin, un hombre de color que margina a su raza, que dirigió el entrenamiento, la invasión de Irak y la toma de poder en Irak. Dirigió el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, donde se produjeron muchísimos crímenes de guerra que se cometieron en Mosul. Una unidad de las ISF, de las fuerzas de seguridad, fue grabada golpeando y matando a iraquíes desnudos, incluyendo a un niño. Lo han nombrado también comandante, en 2013 fue nombrado comandante del CENTCOM en Oriente Medio. Entre las atrocidades más documentadas cometidas por las tropas de Austin en Oriente Medio figura la destrucción de ciudades enteras de Siria, el bombardeo de un hospital en Afganistán,
en el que murieron 42 personas, el comienzo de la guerra infame que Estados Unidos desató contra el pueblo yemenita, junto con Arabia Saudí y Emiratos. Entonces este señor, que después de terminar su campaña de Irak y de jubilarse, de retirarse, pues pasó a la empresa Raytheon, que es una de las empresas más potentes en el tema de contratas, de defensa, de armamento. Entonces parece que un tercio del equipo de transición de Biden proviene de empresas de armamento, con lo cual estamos arreglados. Bueno, hay una normativa que prohíbe a los militares retirados, como Austin, ocupar cargos en el Pentágono, pero eso ahí no se le aplica. Luego el caso es que, como decían los sirios, para ascender a estas alturas, los negros tienen que cometer tantos crímenes como, al menos como los blancos, dirían. Y en eso estamos. Esto es una guinda de Biden, que está la gente muy preocupada por... No quería dejar de terminar con Trump, porque lo que se llama Frente de la Resistencia, yo creo que también ha sido el presidente más nefasto que ha habido para lo que es el Frente de la Resistencia. ¿A qué me refiero? Después de 10 años se llega a un acuerdo nuclear con Irán, y este hombre pues decide saltárselo unilateralmente por orden de Estados Unidos, o sea, perdón, de Israel. Y entonces ha vuelto a crear una inestabilidad en la zona que se había logrado parar, porque a Israel o a Arabia Saudí no le interesaba que Irán volviera a tener su puesto que le corresponde por el tipo de tamaño de país, etcétera, por la ascendencia que puede tener sobre los chiíes a nivel mundial, y ha logrado desestabilizar la zona, saliéndose de un acuerdo que había firmado una administración anterior, cosa que casi nunca pasaba, ¿no? Parece que un país tiene que ser confiable y respetar esos acuerdos internacionales que se han firmado, sobre todo con el trabajo que costó lograr ¿no? Lo mismo ha sucedido, o sea, además del acuerdo de 5+1, estos días está dejando un montón de perlas complejas para el siguiente que venga, en este caso Biden. Ayer mismo declaró como terrorista a Cuba. A Cuba, por supuesto, hace 2 o 3 días, y también a los hutíes, ¿no? A la guerrilla que controla la mayor parte de Yemen. Con esto lo que va a suceder es que va a complicar mucho una salida pacífica que se estaba trabajando entre bambalinas. Y porque claro, si Estados Unidos nombra como grupo terrorista a un partido político, en este caso una guerrilla, pero que representa a prácticamente la mayoría del pueblo yemení, obviamente pues no se puede sentar con ellos a negociar. Además, no solo eso, sino, perdona que te interrumpa, sino que ha puesto precio a la cabeza de los dirigentes que la ha proscrito, que ha declarado grupos terroristas. En la mejor línea del Far West han sacado una especie de carteles con las fotos de los dirigentes pagando una recompensa. Con ello, vamos, ya es... Sí, el lejano oeste, ¿no? Lejano. Esta es un poco este es el legado de Donald Trump, y bueno, como decía Puri, no vamos bueno, había un montón de gente de la izquierda española diciendo por fin se va, ahora viene Biden y tal. Biden va a mantener la forma diplomática, va a mantener la forma dialéctica, las cuales se suele hablar, pero luego, no sé, cuando gobernaba con Obama, en el primer mandato se expulsaron más inmigrantes de los que ha expulsado Donald Trump en sus 4 años. Entonces, Donald Trump, ¿qué pasa? Que se le llena la boca de decir ese tipo de novedades. Los otros lo hacen, pero de manera que no se dice, y entonces parece que son más asimilables a los políticos de Europa. En fin, número 1, Donald Trump, y no sabemos si volverá o no volverá, porque va a depender de lo que suceda en estos meses venideros con el impeachment, y si es legal o no es legal que se haga. Número 2, Qasem Soleimani, aquí con un subtítulo de que nace una leyenda. Sí. Perdona, a Soleimani lo habían
invitado el gobierno de Irak para que mediara con Arabia Saudí y para que sembrara un poco de paz. Por sugerencia de Estados Unidos. Sí. Y mira por dónde. Sí, era claro, no podían permitir que un hombre de tanto prestigio que dejara bien a Irán y que se llevara ese honor, tenía que exterminarlo. Bueno, perdona que te he interrumpido, pero sí, es que creo que eso que lo había invitado el gobierno de Irak para que mediara. Irak llama a Soleimani para rebajar la tensión en la región por indicación de Estados Unidos, que le pide esa mediación a Irak, y Irak llama a Soleimani, que acude a esa llamada para... En un vuelo regular. Sí, porque además es una persona absolutamente humilde, que sí. Es curioso, nosotros hemos hecho varias tertulias de estas tertulias en cuarentena, hemos hecho algunas tertulias sobre Soleimani con gente de Irán, donde incluso hubo un par de sheikhs, de sacerdotes, o como se le llame, o se puede traducir, iraníes, hablando de la persona Soleimani. Y era una persona absolutamente curiosísima, de la que no sabíamos ni la mitad de la mitad, ¿no? Sí. Pero se le considera como el Che Guevara de Oriente Medio. Hubo algunas revistas como Foreign Office, que se puede hablar, ¿no? Foreign Policy, perdón. Que son las revistas más importantes del mundo a nivel de geopolítica, que decían que Soleimani era un magnífico estratega y que nadie como él conocía la región de Oriente Medio, y él había sido fundamentalmente la persona que había dirigido a las fuerzas en Irak, en Siria y en otros países para luchar contra el Estado Islámico. Él era el vencedor del Estado Islámico y por eso tenía ese halo, esa aureola de prestigio y de héroe, ¿no? Realmente, a mucha gente decía que podía ser incluso el próximo presidente de Irán. Sí. Era una persona tan querida, que... Y entonces, bueno, pues el Trump da una orden 7 meses antes, otra vez hablamos de Trump, da una orden 7 meses antes y se le ejecuta, ¿no? Con un ataque con drones, justamente al lado del aeropuerto de Bagdad, en una noche a las 1:30 de la mañana aproximadamente. Y bueno, ese hombre había hablado días antes con el otro miembro poderoso del Frente de la Resistencia, con Hassan Nasrallah, que es el líder vehicular, y le había dicho, Nasrallah le había comentado, ten cuidado porque los medios de comunicación occidentales te están ensalzando mucho, te están nombrando muchas veces, y eso te están poniendo en la diana. Ten cuidado. Y Nasrallah sabe bien. Nasrallah es una persona de lo más astuto que hay. En la región no hay nadie que le haga sombra, quizás Soleimani en su día. Y él le contestó diciendo que rece por él, porque si el deseo de cada militar o de cada guerrillero es caer en combate, y que si quieren que se martirice, pues Dios quiere que se martirice, pues se martirizará, él morirá, y para él será un honor morir así, ¿no? La verdad que ha sido una pérdida muy grande para él. Esa palabra de martirio no la tenía en la cabeza, sí. Bueno, sí la